¿Qué tal? Estamos aquí en otro nuevo corto, espero que estén muy bien. Y para seguir un poco con lo que tiene que ver en la presidencia de Sarmiento, el nuevo tema que vamos a abordar que tiene que ver con la inmigración. Está claro que hablar de inmigración tendríamos que remontarnos desde 1810. Nosotros lo vamos a ir haciendo a raíz de lo que venimos viendo de este periodo de consolidación del Estado Nacional, ¿no es cierto? Yo creo que es una parte muy interesante debido a que en la misma nosotros vamos a abordar distintos temas a raíz de la inmigración. Hoy vamos a hacer una introducción a lo que tiene que ver el tema, con algunos datos, pero es interesante desde la ideología que trae el inmigrante a nuestro país, lo que tiene que ver con la formación de los movimientos obreros, vamos a ver cómo se van a ir agrupando por lo que tiene que ver nacionalidad o lo que tiene que ver el oficio, los lugares donde la inmigración se va a ir radicando dentro, o especialmente dentro de lo que es el ámbito de Buenos Aires, en algunos barrios y en lo que tiene que ver el interior de nuestro país, y aquellas costumbres que fueron traídas por el inmigrante a nuestro país, de qué manera fueron colaborando en lo que tiene que ver la parte cultural. Con respecto a lo que es el tema de inmigración, también para el periodo que nosotros vamos a abordar, es muy interesante. Yo les voy a dejar posteriormente un link, el cual quiero que ustedes lean, y me gustaría que por mail me vayan aproximando sus apreciaciones, sus conclusiones generales del mismo, que es un doctor en historia que se encuentra dando clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que es Oscar Daniel Duarte, ¿no? Que también invoca en este trabajo a Fernando Devoto y una conocida nuestra que ha estado en la jornada de historia, que es Nora Pagano, ¿no? Es investigadora además del CONICET, que él le va a ampliar un poco toda esta discusión que se dio a partir de lo que tiene que ver la caída de Rosas entre dos pensadores argentinos que fueron Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, ¿no? Está muy bueno porque no solamente iban a ver el tema de la inmigración, sino qué idea tienen ellos política y también económicamente de lo que es nuestro país. Yo al final, como siempre, les voy a dejar lo que tiene que ver este link y una sinopsis de los temas que vamos a hablar hoy, ¿no? Volviendo un poco a lo que tiene que ver este debate, que es importante entre Alberdi y Sarmiento, entre ambos existió un feroz enfrentamiento, y esto tiene que ver con distintas ideologías del proyecto de país que tenían. Y más que nada porque a raíz de la batalla de Caseros, en la cual cae Juan Manuel de Rosas, Urquiza lo nombra como encargado de negocios de la Confederación a Alberdi. Esto lo pone, por un lado, mal a Sarmiento, y por el otro lado también Sarmiento critica muchísimo de que Urquiza haya incorporado a su gobierno muchos funcionarios, por así llamarlos, del gobierno rosista. Además, Alberdi es elogiado por Urquiza, ¿no? Si tenemos que ver desde su obra, que fue Bases y punto de partida para la organización política de la República Argentina, la cual Urquiza la toma como uno de los escritos fundamentales para la sanción de nuestra Constitución. Y bien, esto ocasiona una lucha ideológica importante, que nosotros lo podemos ver a raíz de los textos que han editado y uno y otro. Me viene a la memoria ahora lo que serían cartas quiliotanas de Alberdi y la respuesta que rápidamente Sarmiento le da a esta obra en 101, ¿no? O sea que acá plantean un choque de qué tipo de inmigración, de modelo económico, de educación sería la favorable para lo que es la construcción del Estado Nacional, que es lo que estamos viendo. Por otro lado, después veremos que con respecto al tema de Sarmiento y su pensamiento sobre lo que es la inmigración, él es partidario de la inmigración anglosajona más que nada, ¿no? Pero esa inmigración anglosajona va a llegar en cuentagotas y es muy difícil que llegara a nuestro país por
por sencillos motivos. Primeramente, que es una inmigración industrializada, por decirlo así. Inglaterra, por tomar un ejemplo, sufrió lo que tiene que ver la revolución industrial y era un país industrial, como la palabra lo dice. ¿Por qué no llegaron a Argentina? Nosotros vamos a ver todo un proceso donde Argentina, como ustedes bien saben, se incorpora al mercado internacional como un país agroexportador. Era evidente que aquí personas que tenían relación con la industria no iban a llegar. Prefirieron, obviamente, que Estados Unidos, por dos razones, porque era un país industrial y por el idioma, que también era una dificultad a vencer para el inmigrante. Este tipo de inmigración era la preferida que tenía Sarmiento. Pero volviendo al tema, perdón, que nosotros vamos a empezar a ver hoy, nos vamos a situar nuevamente en el gobierno de Avellaneda y vamos a ver mediante qué accionar el gobierno va a tratar de alentar a la llegada de inmigrantes a nuestro país. Haciendo un poco de historia en todo esto, nosotros tenemos que hablar de algunas colonias que se fueron radicando en el país. Por ejemplo, en el 4 de febrero de 1856, en Varadero, se establecen 10 familias suizas. Bueno, nosotros cuando ingresamos a esta localidad, a esta vecina localidad, vemos que Varadero es cuna de la agricultura, ¿no es cierto?, para lo que tiene que ver la provincia de Buenos Aires. O sea que ya ahí tenemos un antecedente. Otro lo tenemos en la colonia Esperanza, en la provincia de Santa Fe, donde en 1856 preferentemente colonos suizos se establecen, seguidos también por colonos de origen alemán y francés. Posteriormente tenemos que hablar en el año 1857 en San José, en la provincia de Entre Ríos, donde estando como gobernador Urquiza, y Urquiza ayudado en este proceso inmigratorio por un ciudadano que radicaba en Entre Ríos llamado Alejo Peiret, alientan y logran la inmigración de un grupo de franceses al lugar, ¿no? Y en 1865 también tendremos que hablar de lo que es la llegada de los galeses a Puerto Madryn, la primer colonia galesa. Con respecto a lo que tenemos que ver durante el gobierno de Avellaneda, ¿no? Hay una ley que aprueba el Congreso de la Nación que tiene que ver con el fomento de la inmigración. Esta es la ley 817, llamada Ley de Inmigración y Colonización. Mediante lo que es esta ley, que se sanciona el 6 de octubre de 1876 y entra en vigencia el 10 de octubre, lo más importante para destacar, a mi entender, creo que es el artículo 14 de la ley. Yo la ley la tenía, pero bueno, la encuentro traspapelada y creo que el año pasado a los chicos se la había alcanzado, o la dejé con el material que había en fotocopiadora para que ustedes las pudieran analizar, ¿no?, al que le interesa el tema. Pero bueno, más que nada con la obra de Fernando Devoto tenemos más que abundante material para analizar todo este periodo. Bien, yo les decía del artículo 14. ¿Qué nos habla el artículo 14? No era que podía llegar cualquier inmigrante. Obviamente que entre tantos algún fugado ha llegado. Pero el artículo 14 de la ley 817 establecía que debían llegar ciudadanos de buena conducta, con actitud hacia el trabajo, y bien, y mejor si conocían algún arte y oficio. Recordemos, les vuelvo a decir, que Argentina se incorporaba en este momento a lo que tiene que ver el modelo agroexportador como país. Y obviamente, al adoptar este modelo, la mano de obra agrícola era más que fundamental. Bueno, de parte de lo que sería el Estado Nacional, ¿qué le brindaría a ese inmigrante a partir de esta ley? Bueno, acá viene un tema que nosotros lo vamos a analizar las clases que vienen, que me parece importante. ¿Cuál era el raíz que realizaba el inmigrante para llegar a nuestro país? Desde la salida hasta la llegada. Hasta en esto se incluye la isla Martín García, que si ustedes habrán ido por ahí, no sé si han hecho una visita guiada, pero si no la han hecho y han visitado el cementerio, llama la atención los crematorios. Bueno, esto tiene que ver con la inmigración. Después nosotros, cuando abordemos los otros temas que tienen que ver cómo se establecían, en qué lugares,
lo vamos a ir explicando. Es un tema muy interesante el de la inmigración en este periodo, ¿no? El Estado les decía que se ocuparía de lo que era el alojamiento y el mantenimiento del inmigrante en nuestro país. O sea, desde que llegaba nosotros vamos a ver qué distintos lugares ocupó el inmigrante hasta que era empleado. El inmigrante podía venir atraído por esta ley y después traído por otros. Hay algo importante que destacar, que Fernando Devoto en esto hace hincapié, que tiene que ver que llegaron los inmigrantes vecinos de las zonas portuarias. No era que cuando se hacía la propaganda en Europa principalmente, ahora vamos a abordar un poquitito eso, se conociera en todos los países la inmigración o el tema de la inmigración a la Argentina. Es decir, que aquellos que eran vecinos a los lugares portuarios eran los que por ahí estaban más empapados del tema de emigrar hacia nuestro país, ¿no? Y bien, ¿qué les permitía también el Estado, ¿no? El Hotel de Inmigrantes va a ser uno de los puntos de referencia que vamos a tratar, que se construyó precisamente para todo esto. El Estado los libraba de todo tipo de impuestos, aquellos que trajeran, obviamente que sus prendas, podían traer sus muebles y herramientas de trabajo. ¿Cómo se manejaba esto? Por ejemplo, si tomamos en este momento el tema de Italia, por dar un ejemplo, había agentes colocados por el gobierno argentino, podía ser un agente consular, que alentaba la inmigración a nuestro país. Italia trató de poner un freno también de lo que eran estos inmigrantes hacia nuestro país, ¿no? Si bien estos países europeos sufrían algunas crisis, el hecho de que se le escapara tanto mano de obra no era bueno para lo que era su país. Bien, siguiendo un poquitito con esto, entonces, los que hacían de voceros en Europa eran los agentes consulares o algunos comerciantes radicados en el país para atraerlos. Tenemos que decir que en estos primeros momentos Buenos Aires duplicó lo que era su población, ¿no es cierto? Y en esto lo vemos que en lo que sería el periodo, por ejemplo, que va entre 1870 y 1929 aproximadamente. Estoy teniendo el celular con la mano porque lo estoy apoyando y no sé si ahí creo que me enfoca mejor. Entre 1870, les decía, y 1929, Buenos Aires tenía una población de 6 millones de habitantes, de los cuales 3 millones de estos habitantes se radicaron. O sea que hubo un desmembramiento de 3 millones de ciudadanos europeos que volvieron a sus países de origen, o bien les sirvió Argentina de puente como para poder saltar a Estados Unidos, a muchos de ellos, ¿no? Bueno, mi familia, yo soy la primera generación de argentinos en nuestro país. Obviamente que mi familia no llegó en este momento, sino tendría 150 años más o menos, ¿no? No, pero lo que les quiero decir es que vinieron en la segunda gran oleada. Esto tiene que ver con la llegada del peronismo al poder, ¿no? Y fueron varios los que llegaron aquí con mi padre de apellido Suardini, ¿no? Por dar un ejemplo. Y a muchos les sirvió de puente ingresar a la Argentina para después, posteriormente, obviamente tengo parientes en el lugar, para dirigirse a Estados Unidos. Estados Unidos era el lugar preferido por varios y parece que en este momento también, ¿no? Es decir que por un lado se va a dar un gran aumento de población a Buenos Aires, que vamos a ver los efectos que trae, ¿no? Vamos a analizar, por eso les decía en las próximas clases, lo que tiene que ver el tema de los conventillos, el tema de que también el inmigrante prefirió radicarse en la urbe y no ir hacia lo que tiene que ver las tierras del sur, que nosotros esto analizamos un poco lo de la campaña del desierto, pero yo lo dejé un poco de lado para poder analizar posteriormente al final del gobierno de Nicolás Avellaneda, durante el gobierno de Julio Argentino Roca, lo que tiene que ver la ley de premios militares y, lógicamente,
cómo termina este reparto de tierras, ¿no? Es decir, Europa se había convertido en un país expulsor, un país de rechazo. Hay muchas cosas para analizar, seguramente ustedes la han visto en otro ámbito de la carrera, pero el crecimiento demográfico, la crisis agrícola que va atravesando Europa en estos momentos, y los conflictos, estamos hablando de guerra hasta de conflictos religiosos. Bien, otro tema interesante para analizar acá también, de entre el periodo de 1881 y 1930, que tiene que ver con la caída del segundo gobierno de Irigoyen, este periodo creo que es el de mayor intensidad de llegadas de inmigrantes, ¿no? Nosotros estamos viendo lo macro, ahora después vamos a entrar a analizar o a hilar un poco más fino con todo lo que les decía de los lugares de ubicación, las características, qué tipos de inmigrantes llegaron, en cuanto si eran temporarios, si se radicaban. Todo eso lo vamos a analizar en las próximas clases, que me parece muy interesante, ¿no? Para que tengamos una idea, para 1895, según datos que uno puede extraer y que también los tenemos por el gran trabajo que ha hecho Fernando Devoto, vemos que de cada 100 habitantes que había en Buenos Aires, ¿no? Y esto miren lo que nos marca, 72 eran extranjeros. Mayoritariamente italianos, los italianos constituían el 43% de esta cifra que les estoy dando, ¿no? Y acá viene el tema que yo les acabo de decir, y prefirieron la urbe para instalarse. No fueron inmigrantes que se fueron a radicar a estas nuevas tierras, salvo aquellos, ojo, vamos a ver muchos de origen francés, que son muy conocidos sus apellidos ahora, otros de origen italiano que llegaban y por conocimiento o llevados por otros se instalaron en zonas como por ejemplo Mendoza y dieron un desarrollo más que importante a lo que tiene que ver la industria vitivinícola de nuestro país. Qué sé yo, por así decirlo, como por nombrarles Gargantini, Giol, entre otro apellido, algunos de origen español, ¿no? Rutini, bueno, nombres que fueron importantes también para el desarrollo de ciertas actividades en lo que tiene que ver el interior. Y bien, la idea era traer mano de obra agrícola, evidentemente, y después traer trabajadores urbanos. El resto, obviamente, como trabajador urbano, se empleó en las distintas industrias, por así llamarlas, o yo diría más que nada grandes talleres mecanizados, por así llamarlo, que van a ser protagonistas de nuestra historia con grandes huelgas también. Por eso les vuelvo a decir, todo esto es introductorio lo que estamos haciendo, y que sería el sector obrero. ¿Cuál era la esperanza que tenía el inmigrante en nuestro país? Obviamente que acceder a la tierra y al empleo. Las dos cosas se le fueron vedadas en cierta manera. Acceder a la tierra, imposible, porque se encontraba en manos de los grandes terratenientes, y con respecto al empleo, van a comenzar luchas sociales muy intensas para el reconocimiento desde las 8 horas, de lo que tiene que ver un salario equitativo, justo, ¿no? Y mil cosas más que iremos analizando a lo largo de la currícula, ¿no? Había otros que llegaban con un pequeño capital y oficio, por lo cual lo fueron trasladando en generaciones y se fueron ganando la vida como carpinteros, como sastres, como relojeros. Por eso yo les decía un poco también, vamos a ver el de la ubicación, porque ciertos barrios porteños se fueron caracterizando por un determinado tipo de inmigración y por un determinado tipo de colectividad. He aquí que los principales problemas sin duda los vamos a encontrar también en el tema habitacional. Bueno, esto fue una pequeña introducción que le estoy haciendo al tema de inmigración. La clase que viene voy a abordar todo lo que tiene que ver, lo que les decía, con ahondar un poquitito cómo llegaba el inmigrante a nuestro país. En esto van a cumplir un rol muy importante el transporte, lo que tiene que ver, vamos a ver a raíz de esta segunda revolución industrial, cómo se acota el tiempo de llegada de Europa hacia nuestro país en los barcos, ¿no? ¿Dónde eran recibidos? Vamos a ver, porque enseguida nos sale en mente lo que es el hotel de inmigrantes, lo que sería actualmente
migraciones, pero no. Hubo distintos lugares que el gobierno fue colocando para hospedar al inmigrante, que era un hospedaje bastante corto, 3-4 días, y el inmigrante salía hacia algún lugar para residir, ¿no? Y yo siempre digo de todo esto, los errores que se han cometido con muchos apellidos al llegar a nuestro país, que eran lo mismo. Por ejemplo, digo el caso de Bentancourt, o sea, Bentancourt, que era vasco-francés. Tenemos Bentancourt, Bentancourt, Bentancú, y esto dependía mucho del oficial de migraciones que atendía y el conocimiento que tenía. El inmigrante por ahí le expresaba en su idioma como podía y terminaba siendo registrado con cualquier apellido. Hay casos también de hermanos que, bien, como hermanos poseían en su documento posteriormente, ¿no? Un apellido diferente. Bueno, todo esto también tiene que ver un poco con lo que iremos comentando en cuanto a la inmigración, ¿no? Y el problema fundamental de lo que tuvo que ver la habitacional y ver el tema de los conventillos. Bueno, esto fue una pequeña introducción para lo que es esta semana. Les deseo que tengan un muy buen comienzo de semana y espero sobre el link que les decía de este doctor en historia de lo que tiene que ver la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, un lindo artículo interesante sobre lo que tiene que ver las ideas de Alberti y Sarmiento, que me puedan mandar a ver qué reflexión pueden sacar de lo mismo o qué les parece. Más que nada una buena opinión, que sé que son muy capaces de hacerla, sobre lo que han leído. Bueno, me despido y hasta lo que sería el próximo encuentro. Muchas gracias.